Esta película blanquea a Vox y blanquea a toda la gente que ha vendido a Vox en la televisión. No tiene más historia. Y hola, ¿qué pasa? Muy buenas y bienvenidos a Idiocracia. Hola, Fer, ¿qué tal? Hola, Tony. Hemos visto Torrente Presidente. Bueno, a ver, poco a poco. Cero intención de ir a ver esta película en condiciones normales, cero intención de prestarle ninguna atención a esto. Si tuviésemos otras películas que ver, otras series que ver, cosas que criticar, ir por normalmente el rollo por el que solemos criticar, reírnos o lo que sea aquí en Idiocracia, pero bueno, dijimos, oye, ¿y si vamos a verla, aunque solo sea para traerle a la gente un poco nuestro parecer y de alguna forma un poco la primicia de qué trata esta película? Porque al final lo que más llama la atención de esta película es el cero marketing y la cero promoción que ha tenido y el secretismo que hay alrededor de ella. Pues hemos dicho, bueno, pues nos sacrificamos por vosotros, la vemos y os contamos qué tal la película. Una película que creo que, no la propia película en sí, pero creo que cualquier opinión sobre ella no está exenta de polémica. Cuidado lo que acabo de decir. Porque no creo que sea una película polémica, es una película que se presta a que cualquier opinión que dé alguien sobre esta película, venga alguien a decirle lo contrario o a comentar que no tiene razón. Creo que ahí está la trampa de lo que ha hecho este señor también por otra parte. Porque política, quiero decir, la película está sentada en política. Y la política va de eso, y la política va de confrontación. Exacto. Correcto. O vas conmigo o contra mí. Eso es así de claro, así Exacto, de claro. Sí. Y nada, vamos a contar qué nos ha parecido. Primero sin spoiler. Iba a decir ahora mismo que íbamos a ir full spoiler a todo. ¿Full spoiler? Venga, full spoiler. A soltarlo todo. Venga. A comentar también por encima que, aunque solo sea a modo de presentación, es inevitable como hablar un poco de la saga de Torrente. No le deis para adelante, sencillamente comentamos por encima solo para contextualizar un poco, en el sentido de que nosotros no somos tampoco, creo yo, de ese tipo de espectador que odia Torrente, o odia las películas de Torrente, odia el cine de Torrente. Yo personalmente no me considero ese tipo de espectador. Eso para empezar, creo me gustaría que quedase claro. No sé. A mí hay algunas que me han hecho gracia, otras que me han hecho menos. Nada más y nada menos que eso. O sea, creo que es importante dejarlo ahí porque hay mucha gente, y lo entiendo, que es totalmente comprensible, que no le guste para nada las sagas de la saga Torrente, las películas de Torrente, la idea de Torrente como parodia, etcétera, etcétera. Como parodia, entre tantísimas comillas que no caben en la pantalla. Pero bueno, y la movida es que yo destacaría, por supuesto, en la primera película como un ejercicio, te diría incluso magistral, de un director y escritor amateur que hizo una cosa loquísima, que le salió muy bien y que ya forma parte de la historia del cine español. Eso es así, la primera película. E intenta hacerlo un poco en las siguientes. A mí me gusta esa mezcla de costumbrismo en el que juega a ser espectacular con escenas propias de Hollywood y que no sabes si reírte del protagonista o reírte de las cosas que dice el protagonista, ¿no? No sabes si reírte de él como parodia o de reírte de las locuras que dice, que pueden ser graciosas cuando uno es políticamente incorrecto. Aquí lo somos mucho. Y entonces estamos en ese lugar en el que hemos dicho, vamos a verla, sacamos a la gente, le contamos el secreto, decimos nuestra opinión aquí sin pelos en la lengua y comentamos lo que nos hemos encontrado tranquilamente, como siempre hemos hecho en Idiocracia. Te pregunto, Fer, acabas de ver Torrente Presidente. ¿Qué te ha parecido? Barata. Sí, es una palabra que le sienta bien, desde luego. Creo que si no está rodada en una tarde, está rodada en 3. O sea, a lo mejor está rodada en más tiempo teniendo en cuenta la gente que le ha enviado los vídeos. Porque los cameos de los vídeos me vuelven loco. Hay un cameo incluso donde sale una persona, sale ocupando solo toda la pantalla del móvil, que ese lo podía haber rodado fácilmente con unas gafas en su cuarto de baño cagando.
y no pasaría absolutamente nada. Me gusta mucho lo barata que es y yo creo que se ha cumplido mi teoría que creo que dije aquí, que yo creo que al ser tan política, eso hablaremos ahora de ahí, pero quiero defender mi postura de que yo creo que no quiso hacer marketing y uno de los grandes motivos fue porque no quería entrar en ese meollo, Evidentemente. porque podría haberse escaldado tanto por un lado como por otro. Y no tengo nada más que decir. Habrá gente de fuera de España, pues, seguidores de otros países que nos estén viendo y que no estén a lo mejor muy al día de la política o más bien el circo en España. Y pues bueno, es importante pues tener un poco de conocimiento, ¿no? de vivencia de la situación. ¿Qué ha hecho en esta película? Un señor que ha llenado la película de cameos, para empezar. Como siempre, no nos engañemos. Mucho menos que en otras películas, mucho menos, digamos, explosivos o menos brutales, menos graciosos, menos exagerados. Creo que sencillamente son ahora 100% Más amigos. controvertidos, me atrevería a decir, incluso. Más controvertido porque, comentando algunos de los cameos, diciendo por encima que puede salir Ana Rosa Quintana, que sale Carlos Herrera, que sale Pablo Motos, que sale Bertín Osborne, que sale el pequeño Nicolás, que sale Vito Quiles, uno ¿Y se da Mariano cuenta. Rajoy? O sea, se te olvida decir Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy. Sí, bueno, estaba hablando un poco. Sí, Mariano Rajoy. Pero Inclúyelo. Mariano Ya a Rajoy partir de ahí, si quieres, cortas. es uno de los que sale en una pantalla directamente, consiste el cameo. En su casa, posiblemente. Evidentemente te das cuenta bueno, pues, a qué amigos les pide el favor de salir en una película en la que juega, y aquí ya empieza la película, aquí empieza la movida, en la que juega a parodiar a Vox, en el que la película va de cómo Nox, un partido político de ultraderecha, encuentra un representante de la calle que le dé voz a su discurso en sus mítines y dentro del partido para atraer gente y votantes, y cómo juega a voy a parodiar a Vox con mis amigos haciendo personajes de Vox, mientras la película, o gran parte de ella, pero sobre todo la primera parte de la película, se dedica sencillamente a blanquearlo. Decir. Es que sale en todo, en media película sale en todo el metraje, sale constantemente y yo creo que ese es uno de los motivos por los que no quiso hacer parodias, no quiso hacer marketing. Exacto, claro. Porque no va a parar de sacar las banderas de España, ese tono verde, ese Nox, que no deja de ser un Vox con un palo más, está en boca de todos lo de Nox para arriba, Nox para abajo, que sí, que si son racistas, que sí, que si los moros, que es Nox, ¿vale? Pero ahí está una hora de película, a lo mejor un poco menos, dentro de ese mundo, de ese edificio, con esa gente, con esos polos, con esos comentarios y con ese todo. Entonces, ¿es una parodia? Sí, se está riendo de ellos, todo muy exagerado, es una parodia, es una sátira, claro. Pero no deja de ser una hora de película mencionando eso constantemente y en auge y el pueblo y todo eso. Entonces es como sí o no y no, o sea, sí parodia, pero sí me estás dando una hora de esa parodia constante con todos los chistes y todas las bromas que tú vas a un bar ahora y oyes constantemente. Entonces como claro, se mete, entra en un lugar donde, a ver, para empezar, creo que hay buenos chistes, hay buenos momentos, pero que sobre todo, yo creo que la película se divide muy bien en dos partes. En esa primera parte, en la que nos presenta a Nox como partido y la intención que tiene Nox como partido, el momento en el que él se va a posicionarse como presidente y cómo le quita el puesto a Carrascal, que no a Bascal, y cómo se pone él ahí, toda esa primera parte de la película, al final no deja de ser una sucesión de chistes, de ideas, de reflexiones convertidas en chiste y en parodia, en crítica, pero a la vez en voz de Torrente, no deja de ser discurso, no deja de ser alegato, en el que serán situaciones graciosas, porque Torrente es gracioso cuando se entiende que es una parodia y cuando aprendes a reírte de él con lo que dice. Pero claro, en esta película lo que hace es, voy a presentar a gente que es tan facha como yo,
pero yo soy más, ¿no? Es como llega un momento en el que él se posiciona por encima de ellos siendo aún más fascista, más torrente, ¿no? Es un box con 2 cubatas y 3 rayas en el cuerpo, ¿no? Pero claro, la película eso no lo critica. La película lo que hace es celebrarlo todo el tiempo. Es el núcleo de la película. O sea, la base de la película es como lo captan porque es más de ellos que ellos. Pero claro, a su vez, yo estaba leyendo antes de empezar a grabar, mientras venías tú, mucha crítica donde mucha gente, primero, se ve una visión tibia de todo esto. Eso por un lado. Para nada de acuerdo. No, para nada, tibio para nada no es, porque es 100% Torrente. Es el personaje de Torrente haciendo el gilipollas, diciendo gilipolleces, muchas veces graciosas. Lo repito, yo no estoy en contra del personaje de Torrente. Hay varios puntos, que aparte de un momento que no hemos reído, que hay varios puntos muy simpáticos, muy digamos, acertados. Claro, pero cuando es Torrente, cuando la película es Torrente, porque hay muchos momentos en muchas películas de Torrente que son muy graciosas, porque dices tú, hostia, qué bestia, o cómo ha construido el chiste, o cómo ha construido la situación para acabar siendo un momento muy, yo qué sé, muy catastrófico, muy gracioso, muy loco. Aquí llega un momento en el que la película, tío, ya va a mitad y dices tú, hostia, es que te has dedicado a guardarte chistes de cómo voy a parodiar a un fascista riéndose de una persona de izquierdas y de cómo eso se lo dice a otro fascista al que le interesa mi discurso y cómo todo el rato es un chiste detrás de otro convertido en un sketch que parece como La Hora de José Mota, donde todo es como un capítulo malo de Aquí no hay quien viva, ¿no? Como esta cosa que dices tú de barato. Es decir, hostia, estoy repitiendo todo el tiempo lo mismo hasta que la película se vuelve un poco la típica peli de vienen los tiros. Vienen los tiros. De tiro, de correr, de me persiguen, de que quieren matarme, de que no sé qué. Yo creo también que como la gracia de Torrente es que era ese punto negro en mitad de la nieve. Torrente era ese personaje sucio, facha, ordinario, siempre con la broma que si de la China, que si Morito, que todo eso. Entonces, claro, era ese punto que desentona. Aquí no. Claro. Es que en esta película no es el punto que desentona. Incluso si desentona es porque es más que los que están alrededor. Quiero decir, claro, Torrente siempre se ha destacado por estar rodeado de gente extraña, todo lo que tú quieras. Pero Torrente era siempre Torrente. Era ese personaje mal hablado, ofensivo e insultante. Vale, pero aquí no. Aquí de repente ese personaje que era un punto negro en mitad de la nieve se ha igualado, claro. y ese personaje ha conseguido protagonismo, ha conseguido ser normal, ha conseguido que lo que diga sea algo habitual, se ha normalizado la actitud de Torrente. Entonces, es lo que tú dices, sí, vale, es parodia, es sátira, vale. Pero no. Pero por otro lado, claro, pero por otro lado lo que estás haciendo es, y lo digo claramente, le joda a quien le joda, porque es una puta realidad. Esta película digo ya, adiós, ¿vale? Esta película, claro. La gente digo que se está yendo. Esta película se dedica a blanquear al partido de Vox. Esta película blanquea a Vox y blanquea a toda la gente que ha vendido a Vox en la televisión. No tiene más historia. Porque si hubiese querido hacer alguna crítica o si hubiese querido hacer alguna confrontación o si quisiese haber volcado de verdad alguna reflexión, habría metido a gente de izquierdas haciendo chistes o le habría dado vueltas a muchos momentos de la película en los que la propia película, el propio discurso no se sustenta. Lo hemos comentado tú y yo. Hay una escena que esa broma sería contra los de izquierda, pero la aplica en el Nox. ¿No? Como... Viene como alguien de comunicación de Nox, de Vox, a decirle, bueno, vamos a ayudarte un poco con cómo vistes. Vamos a ayudarte en redes por cómo... Pues como nombrar cosas, ¿no? Como... Y entonces, pues yo que sé, le enseñan la foto de una chica gorda. ¿Esto qué es? Una gorda. Y dice, no, hombre, no se dice gorda, se dice curvy. Entonces hay un momento en el que desde dentro de Vox hay una persona intentando que él sea políticamente correcto porque estaría mal decir las cosas como son, pero él dice, no, pero bueno, esto es así, esto es así, porque yo soy Torrente, no sé qué. Y entonces es como, ahora yo soy más que tú y he aprovechado este momento para reírme de la corrección política cuando has tenido toda una película. Podrías haber escrito la película desde cero para reírte precisamente de eso. Para, de verdad, reírte. O sea, es decir, el reírte de la izquierda
mostrando a la izquierda. Lo único que muestra de la izquierda es a un señor en silla de ruedas, como si fuese Echenique. Y a Aníbal haciendo de trans también. ¿No? Que son momentos, ¿vale? Que son momentos muy graciosos, pero mientras tanto, tú no estás criticando, tú no estás parodiando a la derecha. Le estás dando voz y voto, nunca mejor dicho. Le joda a quien le joda. Y Torrente dice, no, es que Torrente consistía en eso. Claro que sí que consistía en eso. Cuando dices tú, cuando era el único, cuando era la pieza que explotaba y que lo hacía todo muy gracioso a su alrededor y cuando no tenía sentido esas situaciones en un mundo normal. Ahora no es un mundo normal. Ahora es un mundo donde has traído a Pablo Motos, a Ana Rosa Quintana, al Vito Quiles, a Vito Quiles, a Juan del Val también sale. Claro, donde dices tú, bueno, estos son tus amigos y tú has hecho esta película con tus amigos. Y de que alguien estará viendo esto y dirá, pues vaya unos rojos estáis hechos. No, te estoy hablando de una película. Te estoy hablando de lo que pasa en una película. Y te estoy hablando de lo que te decía antes, de mucha gente diciendo que vaya a reírse de la derecha a otro sitio. He leído, creo que textualmente ese comentario en un lugar. Que se ría de la derecha en otro sitio. Este momento en el que la gente hace ese triple tirabuzón súper loco y dice... que a mí me gustaba Torrente y Torrente era mi ídolo y era un máquina y hace una película en la que parodia a Vox y entonces me cae mal porque se está riendo de la derecha. No, la está blanqueando, la está normalizando, la está enseñando. El logo de Vox sale el 60% de la puta película. La mitad de la película sale el Nox en la boca, el cartel, la bandera y los discursitos y todo, él como asciende con su Carrascal, que se llama Jacobo Carrascal, y está constante. Entonces, es lo que te digo, no me parece mala idea la película, pero se podría haber enfocado quizá de otra forma. Lo que pasa es que ha querido darle esa caña constante, digamos que se podía haber parodiado lo que es en general todo. Hay muchas cosas que parodiar, pero se ha centrado en eso, yo qué sé. Se queda coja. Y luego ya, un poco independientemente ya de cómo la ha enfocado a nivel argumental, si se le puede llamar de algún modo a lo que tiene argumento, es como que ya es lo que hemos dicho, en Parata, las escenas del bar es el punto recurrente con los amigos de siempre, con el Barragán, sí, con el Dentel, con el otro, donde cada vez que sucede un sketch se comenta ahí. Entonces se comenta porque sí, porque ahora me han dicho esto, que tal y que cual. Venga, hace otra situación con Nos y vuelve al bar. Porque sí, porque tal y porque cual, porque no sé qué. Súper simplona, ¿no? Como muy... Claro, porque eso del bar está rodado en la misma tarde. Ha rodado 27 escenas en el bar y punto. Y ha rodado 27 escenas en una plaza que no sabes ni cuál es. Bueno, sí, se ve un poco de fondo de iglesia y de cosas y ya está. Entonces, ese toque baratero donde todo está enfocado a ese toque político concreto, no generalizado, y luego ya hasta que al final, pues después de múltiples cameos extraños, incluso algunos entrañables, si se le puede llamar así, viene el girito de los tiros, del corre, el que me quieren matar, y para arriba y para abajo, porque claro, Torrente tiene que huir porque le tienen que disparar y tiene que matar. Torrente no puede terminar no puede terminar con un abrazo. Claro. Entonces, sí, no. Hay puntos que hemos dicho de comedia que nos han gustado, hay puntos que han sido muy bien insertados. Lo que pasa es que, claro, son puntos que a lo mejor no tienen nada que ver con el tema político o a lo mejor están bien insertados, porque es que desde el minuto 1 estamos con la broma del Pedro Vilches, ¿no? Se llama Pedro Vilches el presidente. Pedro Vilches, hijo de puta. O sea, interpretado por Bertín Osborne, ¿no? Claro, como el Bertín Osborne, el presidente que está mirándose al espejo amándose. Pero es que luego sale Florentino y le llama Pachi. O sea, quiero decir que sí, que hay momentos muy buenos, hay momentos muy bien hilados. Pero claro, cuando es reiterada la situación, pumba, y pumba, y pumba, es como... Pero si es que es como... Suena flipado, pero es como... Es que ese chiste es del 2022. Claro. O sea, es que no has pensado, es que me estás diciendo las cosas del 2022 o del 2023, de 2020, 2021. Son bromas que ya han pasado, que sí, son políticas. Pero la política, como todas las noticias hoy en día, dura horas. Entonces, si me metes una broma de hace 3 años... Claro. A mí no me parece gracioso. Ojo,
A otro a lo mejor sí. Había alguno en el cine, que te lo he comentado, que se reía con retraso. Era graciosísimo. Porque cada vez que soltaban el típico chiste del Pedro Vilches, hijo de puta, y todas esas bromas del perro Sánchez, había una persona que cuando cambiaba la escena se reía. Entonces, era como, es que encima vas con retraso. O sea, es que lo gracioso no es esa escena. Lo gracioso es que cuando ha cambiado el sketch te has empezado a reír y fuerte, para que sepamos dónde estás. Hemos visto tu rombo del Sims. Entonces, eso era lo gracioso. Pero claro, hay cosas que están bien hiladas y hay cosas que son de carrerilla. Chucuchú, chucuchú, chucuchú. Y lo que te digo, y aparte del rodaje y la producción baratera, se nota mucho el argumento baratero. Ha tirado de ahí constantemente, no ha generalizado, ha sido concreto, algo que creo que va a jugar en su contra. Y no. No es. Solo me gusta. Bueno, luego hablamos del cameo final. Dentro de la propia saga de Torrente, siendo todas muy distintas entre ellas, siendo cosas muy locas entre ellas, realmente es la peor, es la más pobre. Pero y además, ya sabemos por qué ha hecho este marketing, ya sabemos por qué no había un tráiler y sabemos por qué no quería promocionar la película y cómo muy inteligentemente el marketing ha sido no decir nada para que vayamos todos a verla, para precisamente hablar de ello. Es de puto genio. Pero, a su vez, una vez vista, es la peor película. O sea, dentro de esta saga, que te guste o no, pero ha hecho un robo a un casino. Ha hecho de protectora a nivel internacional. Ha hecho de una película en Marbella, como si fuese una película ahí como con la mafia de Marbella, con este de los muñecos haciendo de mafioso, de villano de película de Bond total. Ha hecho una fuga de una cárcel, ¿sabes? Ha hecho la primera, que es una gran película. La franquicia tiene mucho contenido, tiene mucho. Y esta película, cuando llevas una hora de película, dices tú, ¿quieres parar ya con ir a la oficina de Vox, ir al bar a contárselo a tus colegas retrasados, volver a la oficina de Vox a hacer otro chiste? Y vuelves al bar. Vas a la oficina y vuelves al bar. Se me ocurre un sketch en la oficina, hago el sketch y me vuelvo al bar. Claro. Y dices, pero esto que es un capítulo malo de José Mota. Era la tarde de José Mota. Eran los sketches seguidos y comentando la jugada. Y ya cuando me aburro de eso, pues ya está. Pues, viene gente con metralleta y salgo corriendo y hago, pues ya está, los típicos efectos de coches volcándose y listo, y a correr. Y hay un par de que tú querías comentar el cameo más grande que quizá, ¿no? A mí, a ver, partiendo de que sale Baldwin haciendo de Donald Trump, ese momento. Eso me vuelve loco porque cuando lo he visto, digo, vale, el personaje de verdad es Donald Trump. Es decir, no es alguien imitando a Donald Trump, es Donald Trump, un tipo haciendo de Donald Trump, vale, es Donald Trump. Pero claro, de repente le ves la cara, el morrito, y dices tú, hostia, el Baldwin. O sea, ha llamado otra vez al Baldwin para que haga, aparte que no sale una escena, sale 3. O sea que bueno, lo ha tenido un rato, lo ha tenido una tarde entera. Claro. Porque ya le habrá dicho el Baldwin que a mí no me maquillas así otra vez. Y luego, ese es el cameo que me ha gustado. Y luego está el girito, se puede hablar, ¿no, Tony? Sí, da tope. Tenemos el girito, cuidado, aquí si quieres dale a mute. Ya, el girito es el José Luis Moreno, que está vivo. José Luis Moreno, sí, que vuelve vivo, como villano. Veo dolor, mucho dolor. Y ahí había uno de esos chistes dentro de la propia saga que me ha hecho mucha gracia, que sea, pero entonces, ¿eres tú el que estaba detrás de esto? Y dice, no, hay otro por encima. Y dice, bueno, pues venga, vamos a hablar con él, que hablemos los mayores. Como, claro, tú eres un mandado. Dice, eres mandado. Pues, tú eres un mandado. Te metes de aquí, vamos a hablar a los mayores, hombre, yo no te van a ganar de perder el tiempo contigo. Eso ha sido buenísimo. Eso me ha hecho muchísima gracia. Eso ha sido buenísimo, pero es que luego el jefe supremo, que es el líder de toda la Illuminati y de todo, es el puto Kevin Spacey hablando con Torrente. Que ya digo yo que no está en la misma habitación que él. Que a lo mejor hasta le han rodado un estudio y le ha pagado el Torrente a él. Pero que eso a mí me ha hecho mucha gracia. Y ya ahí ha sido como... Ya está. Que también le ha valido eso para decir, pues... Ahora quiero hacer como una crítica política donde todos los políticos son títeres, ¿no? Y donde yo decido... La culpa no es de ellos. Y entonces como tías, podrías haberte parado un día a corregir el guión y a decir, esto no es buena idea del todo, voy a pensar otra cosa. O habérselo enseñado a tu colega. A veces tu colega con una cerveza se lo lee y te dice, mira, vamos a hablar, ¿vale? Te tengo que decir dos cosas. Y, sí, claro. Le das el tocho y el rotulador, los rotuladores rojos que has gastado. Mira. Claro. ¿Vale? Ahora te lo lees y volvemos a quedar otro día. Es como, no es mala idea, pero podría ser mejor. Claro que sí, pero se te ha quedado en...
Pues vaya. Se ha quedado en lo barato. Se ha quedado en lo barato y en lo rápido. A mí me parece que se ha quedado en lo rápido. Y eso, y creo que representa, no hay nada mejor que represente esta película que lo que ha pasado en el cine. Que es que había una persona que literalmente se reía con retraso de cada chiste malo, además. Al principio, luego ya como que se ha cansado, se ha dormido. Pero es que era buenísimo, tío. Es que los 3 o 4 bromas típicas de bar, de cuñado, es que se reía cuando cambiaba la escena, tío. Y era como, Dios, es un normal eres. O sea, que si tus padres son hermanos, tampoco lo digas. Pues ya está, hasta aquí esto. Tenía que pasar y qué mejor que algún sitio aquí en YouTube y en Internet donde nos sude los cojones lo que piense la gente. Así que aquí está nuestra crítica. Mira, ¿cómo puedo cambiar de Torrente a Mark? Mira. Un saludico. Hasta luego.